Tenemos hoy con nosotros a Lucas, conocido por su proyecto Lecturas Libertario. ¿Cómo llegaste vos a abrazar las ideas de la libertad? Porque digamos que yo siempre tuve un espíritu medianamente de rebelarme contra cualquier cosa. Es como que tenés que venir con el pelo corto. ¿Por qué tengo que venir con el pelo corto? ¿Qué te cambia o no que tenga? Y siempre tenía la respuesta típica, porque en su momento iba a escuela católica, ¿pero Jesús no tenía el pelo largo? Muy buena, sí. Bueno, ¿por qué me estás jodiendo? Déjame tener el pelo como quiero. Normalmente me quejaba mucho cuando tenía muy poco entendimiento de la realidad, porque tenía un infante ¿y para qué se pagan impuestos? Claro. ¿Y para qué tenés que pagar patente? ¿Por qué tenés que pagar peaje? No entiendo, o sea, no entendía la lógica en esa, digamos, descubrimiento preadolescente del mundo. Decía, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué estamos pagando tantas cosas? No entiendo. Y nadie me sabía explicar porque justamente nadie se dedicaba o sea, nadie tenía un conocimiento de lo que era la política en mi hogar. Siempre se caía en la premisa de izquierda a derecha, o los gobiernos favorecen a los empresarios o los gobiernos favorecen a los trabajadores. No existía, viste, otro matiz. Entonces, o tenías un gobierno popular o tenías un gobierno, ponele que especulativo, no necesariamente se referían con esas palabras, pero es como que tenían una tendencia, viste, más a favorecer a los grupos de poder. A los 14 descubro La acción humana, de casualidad. Wow. Curiosidad de leer, viste, la agarré. Obviamente entenderás que a los 14 es una experiencia laboral grande, porque en realidad siempre fui a trabajar también desde chiquito en todo lo que es el rubro informático. No lo entendés de la misma manera. Pero digamos que lo que me permitió es un pequeño blindaje en la cabeza para no estar expuesto tanto a la educación pública. Obviamente la educación pública hizo un efecto en mi persona, porque a ver, a los 27 no entendés el mundo de la misma manera que lo entendés a los 14, sobre todo después de ser padre, que directamente lo analizás de una manera muchísimo más profunda. Pero por lo menos me permitió un pequeño blindaje y empezar a cuestionar todo. Cuando llegué a la facultad, empecé teniendo una materia que era sociedad y Estado. O sea, cualquiera que pasó por la UBA, por el CBC, pasa por sociedad y Estado. Y aparte, no solamente eso, o sea, después tenías otra materia que es pensamiento científico. Sí. Y la ciencia no necesariamente es algo o sea, no es algo totalmente positivo, pasa exactamente igual que con la tecnología, porque básicamente con la ciencia también se justificaba las enfermedades supuestas que tenían los esclavos que querían ser libres. Sí. Con la ciencia también se justificó justamente probar enfermedades venéreas en, digamos, pueblos afroamericanos en Estados Unidos. O sea, bajo la ciencia se cometieron un montón de cosas. El tema es, a ver, la ciencia es cuestionar todo el tiempo, no necesariamente basarse en un único relato oficial, como justamente es lo que está pasando en esta cuestión un poco más coyuntural que estamos viviendo. Abrí un proyecto, en su momento también inclusive motivado por la figura de Milei, porque o sea, yo me veía solo en todas estas cosas, porque viste que ser liberal en Argentina era una mala palabra. Sí. Porque Menem, porque Cavallo, porque Martínez de Hoz, porque inclusive hasta de la Rúa me decían, viste. Procesista también, sí, es todo igual, va en la misma bolsa. Cualquier cosa, o sea, o me relacionaban con Videla. A ver, con Macri, sí, Videla, olvídate, seguro. Pero bueno, digamos, tenía una tendencia, si querés, un poquito más minarquista, más inconsecuente, un poco con las ideas, que bueno, o sea, a ver, para mí el Estado garantizado seguridad, justicia, punto, no te metas en más nada. Sí. Ok, llegamos al año 2020, llegamos a la decisión de que la gente no pueda salir de su casa. Está bien, en su momento no voy a negar que me pareció inclusive correcto, me pareció inclusive una decisión bien tomada por parte de Alberto Fernández, e inclusive yo caía en el error de decir, esto es legítimo, me parece bien, se está cuidando por primera vez en 115 años que tenemos estados modernos a la gente. Lo viste como algo excepcional que justificaba esa medida. Inclusive, o sea, yo estaba pasando de lado mi propio conocimiento del naturalismo por una cuestión utilitaria, si querés. Claro. Entonces, está bien que obviamente mi única voz no hubiera generado un cambio radical de nada, pero es como que ahí es donde me terminó de caer la ficha de, ok, ¿qué significa la seguridad para vos? Porque la seguridad, probablemente si yo le pregunto a ustedes tres la definición de seguridad, va a significar algo totalmente diferente para cada uno. Entonces, ¿de qué manera un ente centralizado, de qué manera ese contrato social que supuestamente existe y es por el cual se valida la existencia de la democracia,
va a garantizarle la percepción de seguridad que tiene cada persona. No hay forma. Sí. Y todo esto que pasó, todo esto de tener que estar clavados en tu casa, pasándola mal, comiendo poco, no absorbiendo vitamina D, no teniendo contacto con tus seres queridos, no pudiendo abrazar a tus pibes, no pudiendo abrazar a tus abuelos, es una cuestión de seguridad. Entonces, la pregunta que me hizo cambiar fue, ¿por qué estoy legitimando esto? ¿Por qué si yo, que digamos me considero liberal, estoy legitimando este tipo de cosas? Sí. Y justamente, ¿por qué estoy legitimando que la justicia está en manos del Estado? Si la misma justicia que está en manos del Estado está diciendo que esto es constitucionalmente correcto, o no, porque directamente, a ver, si existían directamente los decretos de necesidad de urgencia y hacían los que querían. Sí. Entonces, mi problema era quizás hasta hace 2-3 años el kirchnerismo. Hoy, salí de ese núcleo de la pelea Clarín C5N y entendí que el problema es la base central del monopolio de la violencia. Todo lo que, una sociedad que existe de una premisa en base al robo no puede ser correcta. Porque siempre, si estamos justificando un acto que no es ético, y mínimamente va a haber problemas en el futuro, y claramente un montón de autores, desde Spencer, desde Spooner, desde Bastiat, lo advertían de que estas cosas se iban a incrementar, se iban a crecer exponencialmente, y acá están las consecuencias. Argentina es justamente todo lo que Spencer denunciaba de los neoconservadores, del crecimiento del Estado, de la gente demandando más legislaciones en base a las legislaciones previas para solucionar los problemas de lo primero. Y acá estamos. Sí. Entonces... Y lo que decías de la seguridad también se aplica de alguna manera a la educación, ¿no? Porque sí, estamos de acuerdo, todo el mundo dice la educación es importante, pero ¿qué es la buena educación? O sea, ¿qué es la educación de calidad? ¿Cómo definís o qué es una persona educada? Educada tiene que ser para algo, tiene que haber un objetivo, ¿no? Vos sabés que esta discusión a veces la tengo mucho con las personas más cercanas, por lo menos inclusive lo que te contaba antes con mi mejor amiga, que es como que me decía, pero yo hago lo mejor que puedo para mi hija, la mando al colegio. Claro. Eso no es lo mejor que tenés. De hecho, vos fijate lo que es la lógica. ¿Por qué se esfuerza tanto los gobiernos en realidad en mantener este régimen de educación pública? Porque tenés una línea editorial única, un monopolio de la educación en base a los ministerios de educación. Sí. Vos fíjate, ok, yo no puedo mandar a mi pibe al colegio. ¿Qué te ofrezco? La asignación universal por hijo. Ah, buenísimo, plata gratis. ¿Cuál es la condición? Mandá a tu hijo al colegio. Claro. Entonces, ok, está bien, quiero trabajar, necesito trabajar, lo único que sé hacer es agarrar una escoba. Ok, está bien, anda a terminar primario, secundario, terciario. En el medio te fumaste todo el panfleto de la educación pública, todo el panfleto de que vos sos un individuo gracias al colectivo, y el colectivo no es que existe gracias al individuo. Sí. Vos te fumaste en el medio que si no sería por el aporte colectivo no serías nadie, si no tenés un estado presente no serías nadie. Y después tenés casos, por ejemplo, como lo de Laura Radetich, no sé si se acuerdan, la muchacha esta que la denunciaron por adoctrinamiento, ¿qué te dice? La profesora si no serías, esa. Claro, la profesora. Si no que le gritaba a los alumnos. Si no serías por el Estado, no tendrías ni siquiera para comer esta porquería. Sí, entonces, me acuerdo. Vos estás expuesto a un proceso de directamente de destrucción de tu espíritu, destrucción de todo lo que es tu índole individual. Porque si no, directamente no sos nada. Entonces, la educación correcta... Yo creo que no hay educación correcta o incorrecta. Mínimamente sé que la incorrecta es que la manejen los mismos políticos, que la gente reconoce que son el problema de la Argentina, que son todos una basura de personas. Yo no distingo directamente en el que se considere liberal. A ver, estás viviendo de las costas de las demás personas. Sí, punto. Sí. Partamos de la base de ahí. Y supuestamente si, por ejemplo, sos liberal, como por ejemplo estas cosas las discutía con López Murphy, y vos no me podés justificar que el Estado maneje la educación, porque no es que enseñes Spencer, Bastiat, Spooner, Mises, la acción humana, el valor subjetivo del valor está bien. Vos dejá a la gente que descubra cuáles son las ramas del conocimiento que de verdad necesita y quiere. Porque si alguien quiere estudiar el materialismo dialéctico, le gusta, por ejemplo, estudiar el polilogismo de Marx, bienvenido sea, bienvenidas sean las discusiones, o sea, necesita una apertura total de las personas para que descubran, digamos, su filosofía, su moral, su ética, y después, bueno, las discutimos. Obviamente que con un comunista voy a tener 450.000 millones de diferencias, así como lo tengo con un socialista, como lo tengo con un mutualista, como las tengo con Gentilhombre, que se considera mutualista. No pero en el medio, sí, Gentilhombre es más mutualista
inclusive más panarquista con o sea, lo que es su postura. Pero en el medio, a ver, ¿cómo pasó estas cosas? Porque Tomás directamente fue descubriendo autores que eran de sus intereses y los hizo libremente. Esto es educación libre, si querés. Nadie nos está bajando una línea y esto es lo que también nos permite la tecnología. Claro. La tecnología, al ser neutra, me permite a mí, les permite a ustedes abrir un canal, más allá de toda la censura que por hoy estamos expuestos, que es un impedimento. Iba a decir neutra entre comillas. Sí. A ver, es como las armas son neutras. Sí. No es que las armas matan personas, son las personas que matan personas. Igual que a veces cuando los conservadores veo que dicen el mercado no tiene moral. El mercado es un mecanismo de intercambio. El problema es la gente que no tiene moral. Exacto. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Estás siendo directamente muy superficial con las cosas y estás haciendo un análisis bastante errado y bastante tendencioso en realidad. Sí. Ahora, la educación, sin duda, a ver, yo me dedico al diseño gráfico, en realidad todo lo que es diseño multimedial. Y la verdad que la educación que recibí por parte del terciario del Estado fue una total basura. Y todo lo que fui aprendiendo, lo fui aprendiendo gracias a que directamente esto era lo que realmente me interesaba, me gustaba. Y fui aprendiendo. O sea, ahora, ¿no te parece curioso que esa en realidad suele ser la experiencia de la mayoría, pero todos actúan como si eso no fuera cierto? ¿No? Si todos pasaron por la escuela, a nadie le sirvió, prácticamente a nadie le sirvió para nada. Todo aprende mejor y mucho más rápido afuera de la escuela. Lo que realmente fijé es lo que realmente me sirvió, lo que realmente me interesaba aprender o necesitaba aprender. Y lo que te decía es que en general es lo que la gente experimenta, pero todos actúan como si así no fuera y como si pasar por esa institución fuera de todas maneras fundamental. Nadie sabe bien por qué, pero todos son como cómplices, ¿no? Las autoridades, entre comillas, hacen de cuenta que están educando. Los padres hacen de cuenta que meterlos en la escuela equivale a educarlos. Pero ambas partes saben que en realidad eso no ocurre. Digamos que hay un trato implícito. O sea, los dos ganan de alguna manera. Hay ganancia secundaria, se puede decir, ¿no? Unos ganan porque adoctrinan, o sea, se gana la lealtad de los chicos para toda la vida, probablemente. Vos fíjate cómo inclusive los padres, pero no es solamente una cuestión. Ahí es donde yo me quejo con un montón de liberales que dicen, no, zurdos de mierda. Sí. Yo una cosa, flaco, vos tuviste que jurar a la bandera a los 8 años. Claro. Déjame de joder, y los padres te aplaudían eso. Claro. Sí. Entonces, no es una cuestión de izquierda a derecha, es una cuestión de punto. Un problema con el estatismo de que te obliga a ser parte de una masa ridículamente inútil en base a los intereses. Sí. Porque gracias a las ideas de derecha, o sea, gracias a las ideas del patriotismo, que esto que lo otro, hay un montón de boludos que quieren mandar a los pibes al servicio militar obligatorio y a la guerra. Sí. Eso yo no lo puedo ver como un pormenor, esto es gravísimo. Sí. No es un tema cualquiera, entonces ojo o sea, veo un montón de liberales que dicen, no, bueno, la izquierda, la derecha es igual de rancia, hermano, no estamos hablando de personas inocentes que porque están detrás de unas ideas de la bandera son mejor personas. Sí. Y digamos, los peligros vienen de los dos flancos. Totalmente, el problema es uno. Sí. Después, o sea, todo lo demás son parches. Hay gente quizás de alguna de esas vertientes que vos mencionás que cree que esto de alguna manera puede mejorar. O sea, que se puede cambiar, por ejemplo, metiendo mejores contenidos, ¿no? Es decir, dentro de este sistema podemos efectuar un cambio positivo si logramos de alguna manera, o no se sabe cómo, introducir contenidos. Pero la pregunta es, ¿cómo vos vas a convencer de que enseñen algo que no los beneficia? O sea, no vas a lograr que enseñen que ellos mismos son criminales. Creo que acá el error es creer que pueden controlar a esta bestia, ¿no? No entienden que estas estructuras que ellos quieren poner a su servicio en realidad están diseñadas para ser usadas en su contra. Vos sabés que yo ya el proceso de tratar de convencer, si querés, como tal, ya un poco lo abandoné. Pero no es que lo abandoné directamente, sino que la tendencia de buscar la libertad, la tendencia de buscar el mejor desarrollo para tus hijos, sí, la tendencia de justamente buscar una trascendencia con tus hijos, que tengan un futuro mejor,
es una actitud ya inclusive anímica y espiritual individual. La persona que es dócil, que es amargada, que es envidiosa, que es una oveja, ya es parte de su esencia. Entonces, normalmente cuando yo me presento con alguien que quizás no me conoce y me dice, le digo, soy anarquista, me dice, sos utópico. Sí, ¿sabes qué? Sí, soy utópico, ¿sabes qué? Pero yo en el medio busco la manera de pagar la menor cantidad de impuestos posibles, evito que me roben, ahorro en base a cosas que al gobierno no le gusta, lo hago en negro, yo esquivo todo. O sea, yo busco la manera de formarme yo. Y si yo veo que mi nena, porque a ver, tiene que ir al jardín, no me queda otra opción, porque también el mismo positivismo me obliga y tampoco me puedo andar peleando cada 10 minutos con cada persona que existe porque voy a tener una vida totalmente conflictiva y me voy a morir mañana, básicamente. Sí. Pero yo en el medio, digamos, estoy tratando de setear mi cabeza para vivir a pesar de. Entonces, ok, tengo alternativas de al ahorro, ok, Bitcoin Cash, si querés. Sí. Tenés la alternativa de metales preciosos, activos directamente, que no están regulados. Tenés un montón de factores. Entonces, la cuestión de sentirte anarquista es más una cuestión directamente de índole individual, de digamos, un espíritu mucho más combativo y saber que tu vida tiene que seguir a pesar de. Listo. Y quizás viviendo de esa manera terminás inspirando a otros, ¿no? Aunque claro, esa no sea el propósito inicial. Pero vos fíjate, por ejemplo, esto. A ver, Spooner. Ok, ¿qué denunciaba? Denunciaba que directamente el gobierno de los Estados Unidos tenía el monopolio del correo. ¿Sabes qué? Te abre una compañía paralela. Sí. Y encima, como lo estoy haciendo bajo directamente incentivos de mercado, es mejor. Sí. Se la tuvieron que cerrar a la fuerza, sí, básicamente. Y eso pasó con varios ejemplos. Hubo uno, no me acuerdo dónde, que hizo que no funcionaba bien el sistema de recolección de basura. Hicieron un sistema de recolección de basura, digamos, alternativo y también, viste, era mejor, más barato, a cualquier hora, qué sé yo. En todos los lugares, en muchos lugares donde la gente quiere, digamos, independizarse, por decirlo de alguna manera, y tratar de buscar la alternativa, porque el servicio que ofrece, digamos, el Estado es deficiente cuando no es nulo. Después el Estado, ahí sí aparecen para decir no, pero esto no se puede hacer por las tuyas no lo puedes hacer. Ahora, fíjate, para eso sí son eficientes. Algo que es llamativo, si vos preguntás en la calle, casi todos te van a decir que la educación es muy importante, pero también casi todos te van a decir que el monopolio es algo malo, es algo que hay que evitar a toda costa. Totalmente. ¿Me querés decir cómo compatibilizan estas dos afirmaciones? Es decir, los partidarios de la educación estatal. Si el monopolio... Es que directamente no desconocen. Hablar de monopolio legítimo de la violencia es hablar directamente... Es como que nosotros nos sentemos a hablar con un astrofísico hoy por hoy, con alguien que estudia física cuántica, ¿no? Es una cuestión directamente de interés. O sea, de ver decir, che, me están cagando la vida, loco. A ver, mi viejo fundió 5 veces, ponele. O sea, sí, hay un montón de casos de pibe que ves que los viejos funden 5 veces. ¿Y qué hacemos? Y bueno, vamos a votar a este que tiene diferente, fundís de vuelta, y es como que, flaco, te están cagando la vida, hermano. ¿Qué carajo vas a hacer? ¿Vas a seguir siendo parte de todo esto o vas a tratar de mejorar? Que si directamente, a ver, te cagan. Y vos seguís en la misma tendencia, y bueno, hermano, hacete ver, anda a terapia. No puede ser que no tengas la motivación de decir, che, ¿qué onda con esto? Sí. Es el tema que hablamos muchas veces nosotros cuando hablamos del tema cripto, pero hablamos también de otros rubros, digamos, el hecho de esquivar o evitar o ignorar al Estado muchas veces es el camino más sano, más saludable y más eficiente también para hacer una vida, digamos, libre, para tener una vida libre, que tratar de, como vos decías, ¿no?, de andar discutiendo con cada uno o decir bueno, voy a votar a este porque este me parece que es un poco bueno o el otro, o en vez de reformarlo. Tal cual. Decís, bueno, lo esquivo, lo ignoro y busco todas las alternativas posibles. Y bueno, en la educación es uno de los ejemplos en los que se puede hacer y justamente, bueno, de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Que se puede hacer y a esto yo digo. O sea, no es cierto que no hay opciones, ¿no? Esto es como lo de, ¿cómo decirlo? El tema de la inyección. Sí, tu vida va a ser por ahí más complicada, más incómoda, si no querés someterte ni vos ni a tus hijos, pero no quiere decir que no hay opciones. Mientras haya opciones,
hay que aprovecharlas. Sí, sí, Acá sí. también hay opciones y yo me estuve fijando, y sobre todo últimamente, desde los tiempos de cuando empezaron con los confinamientos, empezó a crecer una suerte de comunidad en torno a esta idea del homeschooling. Si En hay una cosa Argentina, que podemos sacar de bueno sí, del tema de la pandemia y el confinamiento es el interés que surgió en los padres de ver de qué manera, porque veían muchos que, o sea, veían por primera vez a sus hijos en el colegio, ¿no? Porque en las clases por Zoom los veían por primera vez, escuchaban por primera vez sí, las barbaridades que decían los docentes o sí, la lo basura ignorantes que metían en la que cabeza. podían llegar a ser o la basura que le estaban metiendo. Hay muchos que, claro, no estaban trabajando, se tenían que quedar en la casa y estaban presenciando lo que nunca habían presenciado antes. Entonces, muchos los que tienen, digamos, interés en que sus hijos sean realmente educados empezaron a decir, ¿qué estamos haciendo acá? O sea, esto es ridículo. Y entonces ahí hubo como un boom de buscar vías alternativas a la educación formal. Igual, a mí me resulta llamativo cómo nadie se ofusca, nadie se alarma cuando dicen, vos ves diferentes burócratas diciendo, los hijos no son de los padres, son del Estado, como pasaba en España. ¿Qué onda? Sí, venís a tocar a mi nena y literalmente te prendo fuego. Sí. Te prendo fuego. Bueno, el otro día veía un spot de un canal estadounidense donde una mujer hablaba justamente de eso. Los hijos, pero lo decía con todas las letras, los hijos son del colectivo. Los hijos no son de los padres, los hijos son del colectivo, los hijos son de todos. Y eso es algo bueno, porque los hijos van a ser, digamos, siempre, a todos les va a interesar el bienestar de sus hijos, ¿me entendés? Por el bienestar general de tus hijos los tenés que entregar al colectivo. Me quedé... El colectivo que ellos socializar a los representan. hijos. Sí. Quería socializarlo. Sí. Mirá, no solamente esto. Vos fíjate que hace poquito aprobaron prácticamente por unanimidad la ley de etiquetado frontal. Sí. Fíjate lo que es el detalle de esto, y voy a tratar de decirlo lo más YouTube-friendly posible. ¿Qué hay detrás de la ley de etiquetado frontal? Si vos pones a investigar, viene con ideas de desarrollo sostenible, Agenda 2030. Bueno, ya me imagino que saben a lo que me refiero. Lo que te impide la ley de etiquetado frontal es, vos no podés ponele, si yo quiero poner esto, porque sé que le va a llamar la atención a un nene, no puedo. Bueno, está bien. Vamos a ponerlo, vamos a pensar de que se hace por un bienestar. Ahora, vos fíjate lo que es la publicidad. La publicidad con lo del tema de meterte cosas en el cuerpo y meter cosas en el cuerpo a los nenes de manera forzosa está 24/7 Sí, y te está directamente arengando diciendo que los nenes son superhéroes. Sí. Entonces, ¿cómo es la cosa? Cuando lo hace un boludo que quiere vender unas Kellogg's, unas Oreo no puede, y cuando lo hacen estos hijos de puta sí. No, Es siempre el doble discurso, eso es. Bueno, la doble vara permanente. Y permítanme contarles esto que es una pequeña anécdota. Pero me pasó que a veces estoy muy acostumbrado a este inclusive sesgo sin darme cuenta que se me forma, o sea, y hablar con gente que medianamente tiene una formación y tiene un pensamiento similar al mío. Cuando salí de este microclima, porque inclusive estábamos encerrados adentro de la casa, me di cuenta que caí que en la realidad la gente es muy, perdóname por la palabra, pero es muy pelotuda. Es increíble lo pelotuda que está la gente. Porque, o sea, a ver, yo estaba laburando con Nico Moraz, investigando constantemente, haciendo publicaciones, subiendo videos, subiendo contenido. Ok, ¿qué hay detrás de todo esto? Ok, a ver, ya se hizo una prueba antes de esto. ¿Quién ganó plata? ¿Quién puso acciones? ¿Qué hay detrás de Vanguard Group? ¿Qué hay detrás de BlackRock? ¿Quién están ganando plata? ¿Quién es Larry Fink? ¿Qué implica todo esto? A ver, la misma historia me mostró que justamente a la comunidad afroamericana les inyectaron, les pusieron, digamos, enfermedades de transmisión sexual para hacer pruebas. También tenías más casos de que hicieron lo mismo con la viruela. Tenés un montón de casos de que la ciencia decía que la gente que no quería ser esclava estaba loca. A ver, bajo las... Listo, está bien. Entonces, a mí la verdad que cuanto conocimiento médico tengo en una persona me importa poco, porque yo sigo la ruta de la plata de las cosas para ver cómo llegan a la vida de las personas. Entonces, cuando llegó la primera cura para todo este problema que estamos viviendo, que justamente venía de Rusia, dijeron, 1, se descongeló en el camino. 2,
¿qué onda con esto que viene de Rusia? Que todo el mundo antes desconfiaba de Rusia, ahora de la nada Putin es Jesucristo. Sí. 3, es como que, ok, está bien, qué raro todo esto, de la nada los políticos se lo roban, y es justamente algo que también había hecho Luis XV con las papas, que le ponía, viste, la guardia de seguridad para que la gente considere que era valioso y eso aumentara el precio. Entonces, los políticos son el as, o sea, son maestros de la mentira, son todos cleptómanos directamente. Entonces dije, nada, no creo que la gente sea tan idiota, en serio, o sea, pero aparte es como que estaba constantemente viendo los números. Es como que se murieron, no sé, se vienen muriendo en su momento 10.000 personas. Flaco, somos 44 millones de monos en este país. ¿De qué me estás hablando? Y veía el alarmismo, el sensacionalismo de se murieron, no sé, 100.000 personas en Estados Unidos. Son 380 millones, no es nada. Se deben de morir más, boludo, por no usar el casco en la moto o atropellado por algún auto que por esto. ¿Pero qué onda? ¿Estamos todos locos? O sea, viene Orwell y revive Orwell y se vuelve a morir. Y además chequea caso por caso exactamente por qué murió. Incluso cuando murieron por esta cuestión, qué es lo que no se hizo para prevenir esa muerte. Pero vos fíjate que no solamente eso, vos no tenías la permisión de hacer autopsias a los cuerpos. Exactamente. No te olvides de ese caso. Sí. Eso es muy importante. Y no es lo mismo morir que morir con. Tal cual. Porque, a ver, médicos que están en contra de todo esto, médicos amigos, me decían, yo tengo que poner que murió y el flaco le agarró un bobazo, porque es un gordo asqueroso que no para de tragar manteca por todo lado. El corazón no le resistió y tuvo que poner, porque tenía un poco de moco que... Pero no, ni siquiera, porque dio positivo. Estaba obligado a dar el diagnóstico. Sí. Pero vos decís... Pero estas cosas, la gente quizás común es como que me va a decir, nada, es mentira. Está bien, te entiendo, la evidencia anecdótica no es evidencia, y la evidencia anecdótica no es prueba. Pero me sorprende que inclusive la gente, a pesar de todo esto, cuando llegó el primer cargamento fue desesperada. Decía, no lo puedo creer. Sí. Me pasa que vos decís, la gente es pelotudo, qué sé yo, pero bueno, volvemos al mismo tema, el tema de que se trata el programa de hoy. O sea, la gente está educada en un sistema, ¿sí? Totalmente. Y ese sistema tiene, digamos, como objetivo justamente eso, que el pensamiento crítico, o sea, o sea mínimo o directamente que desaparezca. Yo creo que el pensamiento, más pensamiento, que el pensamiento crítico. El pensamiento libre, el pensamiento crítico, todos los tipos de pensamiento que puedas, con los cuales una persona normalmente nace, porque normalmente nacemos con, digamos, no nacemos, pero digamos, lo vamos formando a medida que vamos creciendo, y lo que hace la educación, como la conocemos hoy en día, estatal, formal, es ir aplacando, ir quitando curiosidad, ir quitando, ¿no? O sea, quitando el entusiasmo por aprender, porque vos te das cuenta que los chicos muchas veces van al colegio y vuelven y... Es más, los que tienen entusiasmo simulan que no lo tienen porque van a ser castigados. Sí, por eso... Pero fíjate que inclusive, a ver, ahora entonces, mañana está por cumplir 4, de hecho mañana. Y si hay algo que tiene mi nena es, a cada rato me dice, ¿por qué? Claro. Le digo, a ver, enana, no vamos a ir a la plaza hoy, ¿por qué? Porque no tengo ganas, estoy cansado, no dormí, laburé toda la noche. ¿Y por qué trabajas? Porque si yo no trabajo, yo no te puedo comprar las cosas, no podemos comer comida. ¿Y por qué tenemos que comer? Entonces, está en la esencia de totalmente. De decir, ¿por qué? Y es como que lo vas perdiendo. Esa rebeldía, esa curiosidad que te da de descubrir el mundo, es como que no sé en qué momento lo perdemos. Sí, imagínate, yo creo que el chico que pregunta por qué 4 veces en un aula es el molesto, es el que digamos. Claro, es como que los mismos compañeros decían, deja hinchar las pelotas. Claro, exactamente. Por eso a nosotros nos interesa mucho el tema de decir, bueno, a ver, ¿qué alternativas hay? ¿Qué formas tenemos? Y justamente hablando la otra vez con Mentolate, había surgido toda la cuestión de que si acá en Argentina era posible hacerlo, qué sé yo, estuvimos investigando a raíz de eso, porque estábamos en ese momento poco informados al respecto, y realmente, o sea, se puede hacer, hay maneras de hacerlo acá, y hay en muchos países también, y es algo que
yo creo que tenemos que aprovechar, y está bueno también que la otra vez hablamos, comentó Late también el tema de las comunidades, ¿no? De reforzar el tema de las comunidades. Tenemos que aprovechar eso, o sea, comunidades que sean, digamos, unidas o que tengan cierto conocimiento entre los miembros de esas comunidades y poder lograr un sistema alternativo al que tenemos para poder educar a nuestros hijos como personas libres. O sea, me parece que es algo que... Y una cosa que podría ser un beneficio extra, digo, quizás, se me ocurre, esa puede ser la manera de ganarse a la clase de gente que por lo general no nos presta atención cuando hablamos de filosofía o de principios básicos, ¿no? Si mostramos resultados, ¿no? En términos educativos. Pero desde ya hace falta lo que vos decís, armar una comunidad en torno a este interés común en una buena educación, aunque sea para compartir recursos útiles, para compartir experiencias. No hace falta que nos juntemos en un espacio físico, aunque eso tampoco estaría mal, pero digo, si tenemos buenos resultados que mostrar, también eso podría atraer la atención de gente que normalmente no llegaría por otras vías. No sé si me explico. Igual, vos sabés que con el tema de la educación, yo lo pienso de esta manera. Digamos, considerarte liberal o tratar de por lo menos buscar la libertad del ser humano en todos los aspectos posibles es algo que nace más que nada en la personalidad. No es algo que se pueda determinar. Sí. Y el ejemplo que me da la vida de esto es la hija de Diego Giacomini, por ejemplo. La hija de Diego Giacomini es Trotska. Sí. Pero es que no me parece mal. ¿Sabes qué? A ver, creo que todos tuvimos ese pasado medianamente colectivista. ¿Qué edad tiene? Ahora creo que tiene 18, imagínate que está bien. Está entrando en la facultad, salió de la educación pública. Pero creo que, a ver, a todos nos pasó. Es una cuestión directamente después de personalidad, por más de que, a ver, vos le podés explicar a tu pibe la filosofía, le podés explicar quién fue quién, el porqué, la importancia del individualismo, y quizás tiene una personalidad más de colectivista y no hay nada por hacer, ¿viste? O sea, una de las cosas que, por ejemplo, planteaba Mises es que la acción humana no la podés predecir. Es cierto, pero se puede hasta cierto punto condicionar. Y yo creo que esto claro, los estatistas lo saben, por eso quieren a los chicos a cierta edad. O sea, los quieren dependientes, pues saben que son dependientes por naturaleza. O sea, lo que está en juego es si van a ser dependientes de personas que están interesadas en algún día que dejen de ser dependientes, o si van a ser dependientes de quienes los quieren dependientes toda la vida, de ellos, ¿no? O sea, creo que mucha gente no toma conciencia de lo peligroso que es dejar que los chicos desarrollen ese apego a una edad clave, ¿no? Con representantes y propagandistas del Estado. Pero digo, aún los que tomamos conciencia, creo que si no estamos al menos tan comprometidos con nosotros, con nuestras ideas, como ellos, los estatistas, con las suyas, vamos a perder. O vamos a seguir perdiendo, digámoslo así. Porque acá creo que gana el más cabeza dura y el más largoplacista también. Yo estuve leyendo algunos debates que se dieron a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Es tremendo, ¿sí? Los tipos estaban absolutamente, eran fanáticos. O sea, estatizar la educación fue un proyecto que ellos se tomaron muy en serio y además estuvieron dispuestos a trabajar para lograrlo y a esperar los frutos. Sabían que iba a ser un fruto lento. La pregunta es, ¿nosotros tenemos esa voluntad? Porque un poco se trata de eso también, me parece. Pero, ¿sabes qué? Acá es donde entra más que nada lo que es la propia consecuencia o no con las ideas. Porque vos agarrás un Agustín Echevarne, inclusive un Javier Milei, un Abdón, un Pablo Abdón, y te dicen, sí, pero el proyecto, la ley que... 14, no me acuerdo el número bien ahora. ¿La educación pública? La educación pública vino de justamente un gobierno liberal. Sí, entonces, sí. Ponete de acuerdo, porque a ver, vos si te pones un poco a estudiar a Sarmiento, el chabón era admirador de Auguste Comte, que era justamente uno de los padres creadores del positivismo. Sí. Entonces, vos no me estás defendiendo. O sea, lo que yo creo que me diferencia más que nada con todo este tipo de gente es, yo no estoy defendiendo que el Estado sea austero, yo estoy defendiendo que el Estado no exista porque una sociedad que existe a partir... Si vos me legitimás una sociedad que existe a partir del robo, estamos en un problema. Sí.
Estamos en un problema, porque esta sociedad que existe a partir del robo, que vos me venís legitimando hace años, pensando que porque metés un papelito pedorro en una caja de cartón, estamos en un problema. Estamos en una diferencia filosófica importante. Yo quiero la libertad plena de las personas. Sí. Porque, y además ese robo no solo no lo vas a poder restringir, sino que va a tender a aumentar, ¿no? Es decir, por la propia naturaleza del sistema. Pero sí, justamente lo que habías dicho antes, ¿qué onda? Si la gente está en contra de los monopolios, estás a favor del peor de los monopolios, hermano, el que te puede robar cuando se le canta. Y el que hace posible todos los otros monopolios también, ¿no? Pero totalmente. Mirá, ahora estoy leyendo no tengo acá la mochila, el libro de Martín Lituac, no sé si lo conocen al muchacho que se llama... me olvidé el nombre. El tema justamente de las jurisdicciones offshore. Sí. Y ahí es como que cuenta cómo esta tendencia, inclusive si querés globalista, de todos los estados, o sea, de tener más o menos las mismas leyes, las mismas regulaciones, las mismas tendencias, más allá que sean de izquierda o de derecha, se dio en todos lados. Por ejemplo, Inglaterra había arrancado, e inclusive esto lo cuenta Spencer en El hombre contra el Estado, con el impuesto a las ventanas. ¿Pero por qué? Para financiar la guerra. Sí. O sea, de última, si querés, si vos me decís, ok, es para darle de comer a los pibes pobres, ponele, bueno, me hincharía la bola que me robe, obviamente, bueno, de última, pero si sería, o sea, ya hoy por hoy, ya con la misma experiencia te das cuenta que esas cosas nunca van a pasar. Pero es como que la gente pobre querían arreglar el problema de directamente la insalubridad que había en las casas y terminaron generando que la gente viva en la calle. O sea, todo lo que se trata de resolver desde las legislaciones es que no están teniendo en cuenta, por ejemplo, el proceso de desarrollo futuro y cómo va a reaccionar la acción humana a esto. Como que decían, ok, le ponemos impuestos a la ventana. Listo, está bien, te cierro las ventanas, tenés 7 ventanas únicamente, que era el límite por el cual no podía tributar. ¿Eso qué implicaba? Tener que reducir la cantidad de materiales que se compran, reducir la cantidad de infraestructura que tiene la casa. Tiene un montón de problemas que genera la misma legislación. Pero el problema es, ok, lo puso Inglaterra provisionalmente, después lo sacó, después lo volvió a agregar, después se hizo directamente en Suiza, en Austria, en todos lados, hasta que directamente después lo reemplazaron por el impuesto a la renta. El impuesto a la renta arrancó primero directamente, si no me falla la memoria, también en Inglaterra, fue rechazado, no sé qué, pum, lo agregaron. Que era inconstitucional, no sé qué, siempre le buscaron la vuelta, pum, lo agregaron. ¿Qué hizo? Lo agregó el mundo. Pasó lo mismo con el impuesto a las ganancias, pasó lo mismo con el impuesto a la fortuna. Pronto los bienes personales. Claro, pero o sea, exactamente. O inclusive, bueno, el impuesto al valor agregado, todo este impuesto. Sí. Vos fijate lo que es esto, o sea, vos tenés liberales que te defienden a caballo y el chabón te agregó 3% en el IVA. ¿Te das una idea de la cantidad de plata que es eso para el Estado? Sí. O ponele, vos escuchás, vamos a poner un ejemplo tonto. Miguel Bogiano te cita la curva del Laffer y te dice, bueno, está bien, pero si bajamos impuestos el Estado recauda más. ¿Qué significa que el Estado recaude más, Miguel? ¿Algo mejor o algo peor? Porque el problema es, ok, el Estado no se mete en mi vida, el Estado es legítimo, y después tenés Australia. Sí. Y después tenés, no sé, ahora no me acuerdo qué otro país, Italia pasó algo similar, más allá que no es tan austero. Y después tenés todos los países que directamente a la gente hacen lo que se les canta si no les quiere entregar el cuerpo al capricho del burócrata. Sí. Yo creo que esto es una guerra constante entre las personas que viven a partir de Costa Nuestra. Y ahí es cuando me gustaba inclusive el mensaje que daba Milei, que decía, la verdadera grieta es entre los políticos de mierda y nosotros. Sí. Después, bueno, se convirtió en uno. Y ahí se nota la diferencia. Ahí lo ves abrazado con Pichetto, ahí lo ves abrazado con Bullrich, que quería monitorear a toda la gente directamente con un proyecto de espionaje masivo. Y que ahora considera que el que no está pinchado tendría que estar preso. Prácticamente dijo eso. Básicamente, aparte, no nos olvidemos que Bullrich decía, si usamos los metadatos del Estado para ver quiénes no votaron, ¿por qué no lo hacemos para la gente que no quiere entregarnos el cuerpo? Sí. Entonces, ahora, mira, Milei tiene la opción de, como tiene una conferencia en Córdoba, puede o no exigir que la gente esté pinchada para entrar. Si el chabón lo permite, ya está. O sea, ya se termina de entregar directamente a todo lo que es la casta política y directamente rompe toda su ética. La rompió. Pero es como que si sos filosóficamente anarquista y estás
como diputado o como legislador, no sé, ya no sé ni qué hace. Y bueno, francamente, hermano, ponete de acuerdo. Porque claramente Milei es como que leyó un poco de la escuela austríaca y se acabó ahí y ya está. No. Una cosa. Sí, ya no sería mi ley, sino mi ley, tu ley, nuestra ley. Sí, totalmente. La ley por encima del individuo. Una cosa que me llamó la atención, volviendo al tema educativo, es que en estos grupos de gente hay más o menos 5.000 familias que hacen homeschooling en el país. Por lo menos esa es la en uno de los grupos sí. Es más o menos reciente este dato. Y bueno, estuve leyendo, estuve mirando unos cuantos, aparentemente, de los que hacen homeschooling, o sea, los que están dispuestos a abrirse del programa educativo estatal. Me dio la impresión de que un porcentaje no menor eran religiosos. Y esto es algo que por ahí a alguna persona le puede chocar. Pero por otro lado yo pensaba, esto tiene sentido. Es decir, la gente, lamentablemente, o no importa si lamentablemente o no, es así. La gente que no tiene fe, la gente que no cree en Dios, termina creyendo en su mayoría en el Estado. Entonces, si vos te fijas en los ateos, en su inmensa mayoría, si no estoy hablando, obviamente no son todos, pero son en su inmensa mayoría socialistas, de algún sabor. Entonces, o quizás este descubrimiento y bueno, nos obliga a repensar, ¿no? No sé, por ahí tenemos que pensar en con qué clase de gente tenemos que aliarnos también en este frente. Ese es un punto muy interesante que acabas de tocar. Inclusive me hizo replantear mi postura para lo que era en base a la fe. Yo no soy una persona creyente, soy, si querés, agnóstico. Tengo, digamos, un montón de dudas respecto a lo que es la teología. Me falta, por ejemplo, un montón de literatura de Santo Tomás de Aquino, de San Agustín, viste, todo lo que es, e inclusive la justificación del derecho natural en base a un orden teológico. Claro. Simplemente por falta de tiempo, porque a ver, las lecturas, viste, teológicas son gigantes. Pero ese punto que acabas de tocar me parece muy cierto, porque si es como que vos tenés un orden moral en base a una autoridad divina, no te vas a dejar manipular por todos esos. Ahora, por ejemplo, yo tengo... Bueno, me llevo muy bien, por ejemplo, con Horacio Giusto. No sé si lo conocen. Recordame a qué se dedica. O sea, también es un comunicador, pero tiene una tendencia muchísimo más conservadora, más inclusive religiosa. Y, digamos, en todo lo que es la cuestión de metas capitales, de estados globalistas, de obligaciones para de los individuos, de esta atomización totalmente de las personas, estamos de acuerdo. Después, bueno, o sea, las soluciones o las percepciones respecto a otros asuntos, pero es verdad, o sea, la gente que directamente inclusive hoy por hoy tiene, a ver, inclusive se nota en todo lo que es la persecución al cristianismo que existe, todo lo que es en Oriente y demás, o inclusive al catolicismo, es como que tiene otro tipo de mentalidad seteada en base a mi autoridad divina es Dios, y se acabó, y no me importa que venga Bisotti. Fíjate lo que es, por ejemplo, el cura, que le pidieron pase sanitario, lo dije, perdón, es a veces, que le pidieron, o sea, que pida permiso para, digamos, a ver, nada, cuidar la fe de sus creyentes. Le dijo, mi autoridad no es Kicillof, mi autoridad es Dios, se acabó. Pero entonces, en estos tiempos, si querés, me es útil. Absolutamente. Me es totalmente útil, me es totalmente válido, pero, o sea, me es válido de verdad consecuentemente, y verdad que lo siento que es válido. Más que un progre o una persona normal, si querés, que no profesa abiertamente una ideología política, que directamente es como que dice, a ver, están pidiendo esto, bueno, voy. Claro. No sé lo que significa. Y además hoy piden esto, mañana piden lo otro, cumplo. En cambio el otro tiene un estándar, y ese estándar es fijo. Como vos podés no estar de acuerdo con el origen de esto, o sea, con la idea que ellos tienen de cuál es el origen de estas normas que son trascendentes, pero son esas. O sea, nadie puede venir a cambiarlas de un día para el otro. Creo que solo eso es algo muy valioso. Eso lo comparto totalmente. Por eso, inclusive, si querés, digamos, mi línea ideológica, yo me separé por completo del liberal economicista que únicamente está pensando en, ok, Argentina tiene déficit fiscal, Argentina tiene altos impuestos, tiene un montón de regulaciones, que es verdad.
Es verdad, o sea, a ver, no quita el hecho de que eso sea un problema real. Pero me parece que hay problemas de otra índole mucho mayores que te lo están diciendo en la cara. A ver, no vas a tener nada y vas a ser feliz. Sí. No te hace ruido, hermano. Si eso no te hace temblar, no sé qué. Claro, es como que a veces escucho todas estas cosas, por ejemplo, con Iván Carrino. Iván Carrino decía, no, es que en realidad no hay problema de censura en las redes sociales. Flaco, escúchame, o sea, si investigás 10 minutos, te das cuenta que Zuckerberg hizo arreglos con la CIA para entregar la información y que directamente lo que era la competencia de MySpace o de Yahoo en su momento desaparezca. Y esto es solo una partecita ínfima de la historia. Y esto solo sí. Pero bueno, ahí entras en problemas, por ejemplo, mucho más grandes como lo que es la identidad digital. Por ejemplo, a ver, no sé, vamos a suponer que mi canal crece exponencialmente, yo toco todos estos temas, me dedico a la investigación. Mi medio, mi alimento, digamos, mi generación de contenido y de valores a través de Internet. De un plumazo me borran y ya está, yo desaparezco de la faz de la Tierra y es como que todo mi trabajo desaparece, mi fuente de ingresos desaparece. Le pasó a muchísima gente, ¿eh? Pero imagínate que si le pasó a Donald Trump, que no es un santo de mi devoción, no le va a poder pasar a un boludo. Que lejos de todo digamos, un grupito de personas que me conocen, soy un don nadie, si querés. O sea, imagínate si le pasó al presidente, supuestamente la nación más poderosa del mundo. Imagínate cuánto poder tienen todas estas cosas. Pero aparte, vos fijate cómo inclusive las redes sociales es como que te llevan a una línea editorial única. Vos no podés criticar nada más allá de lo que se te permite porque, ¡pum!, se te baja el martillo, se te baja el telón. Instantáneamente. Chau tu cuenta. Y muchas veces no hay con quién hablar. Es decir, no hay manera de saber por qué y no hay a quién apelar. No, claro, totalmente. Ese es el punto. O sea, es como que... listo, me bajaron la cuenta. Ah, bueno. Sí. Haz otra nueva, capo. Jodete. Ah, no, para. Esta IP la conozco. Chau de vuelta. Es aún peor en algún aspecto que los tribunales estatales, porque por lo menos en los tribunales vos tenés algún texto escrito donde vos podés más o menos guiarte, sí, a veces es contradictorio, pero hay algo que es objetivo. Acá nada, no se sabe, es una caja negra. Acá no sabes nada, o sea, los algoritmos inclusive son muchísimo más inteligentes, te detectan las palabras silenciadas, hay cosas que directamente no puedes tocar. Mira, no las digas. No, sí, totalmente. Pero por ejemplo, Cuba. Cuba no es un tema polémico, o sea, es un tema polémico, pero no es un tema polémico porque, a ver, todos sabemos cuál es la realidad de la isla. Sí. Cuando pasó, supuestamente, de que se iba a destapar todo lo que fue durante tantos años, tanto problema para la gente de ahí, tratamos de hacer un video con Nico Moraz. Estuvimos, creo que subimos, si no me falla la memoria, 25 intentos, todos estaban limitados o desactivados. Cuando pasó la tendencia se activó sola la monetización. O sea que es cuestión de moldear el relato en el momento que importa. Cuestión de moldear el relato en el momento que importa, claro. Porque, a ver, si hablas algo respecto a lo que te tenés que meter en el cuerpo obligatoriamente en contra, olvídate. Pero sos carne de cañón. Ya tuvimos esa experiencia. Sí. Claro, pero por ejemplo, si tratas de invitar a Mario Borini, vamos a suponer que, o sea, es una autoridad en base a todo lo que es el cuidado de la salud. Y tampoco puedo decir la palabra real, porque si digo la palabra que empieza, su profesión que empieza con M, es problemático también. Te bajan la cuenta. Entonces yo me tengo que prescindir de traerle al público justamente un cuestionamiento en base justamente a conducta de ciencia, que es lo que la gente supuestamente dice que está citando en este momento, porque no le gusta el algoritmo. Sí. Y si a mí me borran de un plumazo a internet, mi fuente de ingresos se cae drásticamente, porque o sea, yo vivo prácticamente también de generar contenido y de generar contenido audiovisual. Entonces, por ejemplo, el otro día veía una liberal diciendo, qué lindo vivir en Inglaterra y que desaparezca totalmente el efectivo. No tuve que tocar un billete desde que llegué acá. Y todo directamente lo tengo en base a tarjeta de débito, tarjeta... Todo digitalizado. Claro, el día que el gobierno, que Boris Johnson se levante cruzada y vos decís algo, te bloquean la cuenta. Absolutamente. ¿Qué pingo vas a hacer? Sí. Sí, y eso es algo que experimentó mucha gente. Claro, totalmente. Entiendo que sea más cómodo, obvio. A mí también me encanta agarrar el teléfono, pagar por QR, por Mercado Pago. Ya está, así es precioso. Pero, bueno, a ver. Tiene un costo. Y otra vez, acá en relación a eso creo que corre el tema del cortoplacismo, porque eso es
Esa es una postura típicamente cortoplacista. Me resulta cómodo ahora, y cuando vos le explicás cuáles son las consecuencias, incluso cuáles son los peligros que ella misma está enfrentando, y bueno, eso quizás sea en un futuro, quién sabe, en el futuro todos muertos, como decía Keynes, ¿no? Pero creo que esa es la razón por la cual lograron subvertir el espíritu original de Bitcoin, ¿no? O sea, esto sería como apostar a Bitcoin para enriquecerse, a Bitcoin BTC en este caso, para enriquecerse personalmente sin amenazar el sistema monetario basado en dinero fiat, ¿no? O sea, seguís siendo un esclavo, versus apostar a la versión original de Bitcoin. ¿Por qué? Porque te importa el mundo que van a heredar tus hijos. Otra vez, largo placismo. Entonces, si nosotros, por más que tengamos las ideas correctas, si nosotros elegimos siempre la comodidad en el corto plazo, vamos a perder. Esto creo que es importante tenerlo presente. Es que totalmente. Cuando alguien habla de, por ejemplo, a ver, Ualá. Ualá es una tarjeta de débito que no tiene prácticamente requisitos. ¿Desde cuándo? Pero, mira, vamos a retrotraernos a una noticia. La gente no tenía trabajo y el Estado aumentó su recaudación. Es un chiste. Pero, ¿cómo puede ser de que, a ver, si la gente no está produciendo, el Estado puede aumentar su recaudación? Aumentó los impuestos. Es ridículo, pero es ridículo. Pero es que lo analizás desde cualquier esquema que no sea esta locura que estamos viviendo y decís, no puede ser, o sea, está todo el mundo parado. Claro, bueno, en el medio vos tenés la fiscalización compulsiva, claro, la tarjeta de débito de los pobres, que estaban, primero que estás obligado a consumir, porque, o sea, sabés que la plata te quema, o sea, vos tenés 20.000 pesos en el bolsillo y decís, sacátelo encima. Sí. O comprar cosas o... Reventar. Hace algo. Reventalo porque no sirve para nada. Entonces, la gente estaba encerrada, cómoda, consumiendo y el Estado aumentó la recaudación. Obviamente, a ver, en términos reales bajaron los gastos, supuestamente. Sí. No, supuestamente, la verdad que no estoy muy seguro de eso. Pero el hecho de que hayan mantenido similar o aumentado la recaudación es una locura totalmente. Y bueno, pues está bien, pero igual es cómodo. Y sería para todo. Y bueno, y era justamente la tarjeta que no necesitaba requisitos. Sí. Y bueno, le ponías plata ahí y ya está, y funcionaba así. Y sí. Y ahí tenés donde se empiezan a contraponer, a chocar la comodidad versus la realidad. Sí. Porque insisto, o sea, cada vez más cara la comodidad, digamos, pero no es algo que te cobran de entrada. Ese es el truco, me parece. Totalmente. A ver, yo sé que peco de ir en contra, si querés, de la misma consecuencia de las ideas usando Mercado Pago. Porque sé quién es Galperín, sé las cosas que... Es cómodo, ¿qué crees que haga? La verdad que, o sea, lo que tiene el dinero en efectivo es que es verdad que para el Estado es un arma de doble filo. Sí. Una porque, o sea, es un arma positiva porque puede hacer lo que se le canta y ampliar la base monetaria cuando quiere. La otra es, no te puede controlar. Sí. Claro. Entonces, no por nada, a ver, vos en España, si querés comprar más de 1.000 euros, lo tenés que hacer con tarjeta de débito. Sí. No podés hacerlo en efectivo. Inglaterra está en algo similar. El Bueno, mundo está en esa Sí, aspiran a eliminarlo. por eso el efectivo electrónico P2P es el mejor de los dos mundos, porque no se puede ampliar la base monetaria y tampoco... Totalmente. Pero, aparte, a ver, cuando empezás a abrir un libro de economía, poner que agarrás Henry Hazlitt, Economía en una lección, te das cuenta que la primera palabra que se te enseña es escasez. No hay de todo para todos todo el tiempo. Si no, no habría necesidad de economía. Si no habría necesidad. Esto lo podés imprimir cuantas veces se te canta. Ya estás, o sea, digamos, rompiste la primera ley básica de la propia economía. Hay de todo para todos todo el tiempo. Listo, pero es que nadie lo quiere. Y no solamente eso. Yo no conmuto mucho con la teoría de que es por una cuestión de que la gente no tiene afinidad con el peso. Es que, a ver, tenés menor producción, justamente, o sea, tenés menos cantidad de productos en el mercado y más gente queriendo comprarlos. Entonces, obviamente que se van a ir los precios a la Ahora, mierda. también ahí, obviamente que esto es... No estoy queriendo culpar a, entre comillas, la gente, pero, digo, hay mucha gente que quiere un Estado más grande, que quiere Estado, entre comillas, benefactor, y no le importa cómo eso se va a financiar. Y esa gente también es responsable de cómo es el sistema monetario y financiero actual. Es decir, a mí no me gusta la idea de separar por completo, ¿no? Por un lado están las élites, por otro lado la gente. O sea, mucha gente
pide esto y después obviamente se queja de las consecuencias, en parte porque dentro del sistema educativo tal como lo conocemos nadie te explica, nadie hace esa conexión. Es que lo que pero iba a tampoco decir, que es tan difícil hacerla. volviendo al tema de la educación, en la escuela, o sea, primario y secundario, la economía real no se enseña. O sea, es el tema que a propósito se obvia, se evita, si es posible se evita, se tapa, no se dice, y si se dice algo es todo lo que les conviene a ellos que se sepa, pero todo muy disfrazado y por otro lado tendencioso, ¿no? Obviamente. El neoliberalismo. Pero el problema es que si también demandás educación financiera en los colegios, ojo con la heterodoxia, ¿eh? Sí. Porque está bien, listo. La gente quiere que a los pibes les enseñen finanzas. Ok, ¿cuáles? Sí. No, que justamente yo no digo justamente los programas estatales para mí, o sea, por más que arranque bien se va a desviar. Pero es una realidad también que por algo en los programas estatales la economía real no se toca. Y no se puede. Es una realidad. No se puede. Como... El que la aprende porque tiene un padre comerciante o que la vive, digamos, o sea, en el día a día de alguna manera lo aprende. Sí. O porque lee a los 14 años la acción humana. También. Debe ser 2 o 3 casos en toda la historia de la humanidad. Nuestra ventaja quizás sea que no tenemos que tomarnos el trabajo de mantener un aparato propagandístico. Esto no es gratuito. O sea, el sistema educativo estatal es una maquinaria propagandística que requiere mantenimiento constante y financiamiento constante. No se pueden ellos dar el lujo de descansar. Nosotros este trabajo no lo tenemos. Tampoco tenemos financiamiento ilimitado. Digamos, no podemos obligar a nadie y eso es bueno. ¿Sí? Que no podamos obligar a nadie significa que tenemos que usar la imaginación para resolver los problemas. Pero esa ventaja es una ventaja solamente si hacemos algo al respecto. O sea, y me parece que estas son cuestiones que me empecé a plantear cuando me empezó a surgir la inquietud desde que tuve por primera vez un hijo. O sea, él es un bebé, pero ya me imagino cómo estará vos, si yo ya estoy pensando, ¿viste? ¿Qué hago? ¿Lo entrego a esto que cada vez se parece más a una secta satánica? Vaya a saber en qué se va a convertir de acá a unos 5 o 10 años. Lo importante de que algo que a raíz de todo esto y de la duda cuando surgió del homeschooling en Argentina o no, si es legal o no, porque ¿viste? Te asustan con que no, que es ilegal, que es ilegal. Bueno, gracias a la Constitución, que obviamente no somos fanáticos de la Constitución, obviamente que no, pero bueno, hay cosas que podemos usar a nuestro favor, ¿no? De las instituciones que nos obligan a mantener. Y en este caso, por lo que estuvimos leyendo, o sea, hay ciertos artículos de la Constitución, el 14 y el 26, si mal no recuerdo, son 2, que hablan de que la educación pertenece en primer lugar a la familia. Y hay varias formas y varios artículos de la Ley de los Derechos del Niño y el Adolescente, y qué sé yo, que las organizaciones que hacen homeschooling utilizan para protegerse y decir, bueno, esto está en la Constitución y en la ley y yo puedo de esta manera educar a mis hijos. Entonces, bueno, se hacen los programas y después, bueno, hay, digamos, para que eso tenga una validez, para que después puedan, digamos, trabajar o ir a la universidad o lo que quieran hacer más en el futuro, se puede, digamos, rendir y validar lo que aprendieron en ciertas jurisdicciones, que hay por lo menos 2, pero por lo menos en Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba son 2 que se puede rendir libre. Entonces, bueno, de esa manera vos le enseñás a tu hijo digamos, el tiempo que vos querés, los contenidos que vos querés, y en un momento puede ir y rendir, y eso se puede, digamos, legítimo, hacer legal. Compatibilizar con el sistema. Sí. Y que es uno de los cucos, ¿no? Que todo el mundo, a la hora de adentrarte en el mundo de homeschooling, que te empiezan a decir, no, eso es ilegal, eso es ilegal. Sí. Bueno, no, hay formas de hacerlo legalmente. ¿¿Algún mensaje final para las millones de personas que nos escuchan, Lucas? Sí, ya que es ilegal el homeschooling, era legal la esclavitud. Sí. ¿Cuál es la delgada línea entonces? Por eso. O sea, yo no, me estás viendo con mala vista que yo educo a mi hijo, pero a ver, la legalidad permitió la esclavitud. Absolutamente. La legalidad es lo que permitió que la ciencia avance a inyectar cosas raras al cuerpo de los afroamericanos. Y la ilegalidad es lo que liberó a muchos esclavos, entre otros. La legalidad justamente del norte es lo que mantenía la esclavitud. Sí.
Es porque, a ver, la supuesta guerra de secesión era para mantener los beneficios de que las personas sean propiedad de otras personas y no propiedad de su propia esencia. Entonces, la ley no es garantía de legitimidad. Absolutamente. La legitimidad es lo que surge de las costumbres y de la propia esencia de los intercambios entre las personas.